Buen día a todos y todas. Hoy domingo se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y una manera de celebrar es agradeciendo a Dios por su amor expresado en la cruz, afirmando nuestro corazón en Cristo y asumiendo compromisos de lealtad y fidelidad a Dios. Es justo reconocer que toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos lleva a la cruz de Cristo. Y en esta mañana continuaremos con el estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hemos titulado nuestra reflexión de esta mañana, Fieles a Dios en tiempos de adversidad. Fieles a Dios en tiempos de adversidad. Basado en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso del 13 al 18. Le animo a tener su Biblia abierta, porque iremos desarrollando texto por texto. Como sabemos, las adversidades en la vida son situaciones que nos llevan a ser más agudos o finos, y otras veces a ser más necios en la vida, ya que son tiempos muchas veces de reflexión, cuestionamientos, dudas y decisiones. Algunas decisiones tomadas con mucha evaluación y cálculo, y otras decisiones en obsesión o apresuradamente. En estos versículos de la palabra de Dios encontramos consejos de un mentor a su discípulo, donde encontramos principios de cómo conducirnos en medio de persecuciones y adversidades. En estos versículos hallamos fundamentalmente dos riesgos en la fe cristiana. En primer lugar, llegar a dudar del fundamento y sustento de nuestra fe. Y en segundo lugar, perder la visión para cumplir la misión encomendada. De allí que el apóstol Pablo aconseja a Timoteo aferrarse en la palabra de Dios y perseverar fieles en la misión de Cristo. Desarrollemos uno por uno. En primer lugar, aferrados a la palabra de Cristo en la adversidad. Y lo que en primer lugar encontramos allí es que Timoteo debía aferrarse a las sanas palabras. Por eso decimos lo que debía aferrarse Timoteo. ¿Dónde encontramos? Versículo 13, téngalo su Biblia abierta, la primera parte, que dice la palabra de Dios. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, le dice. Como sabemos, estas son las últimas palabras del apóstol Pablo a Timoteo, ya que el apóstol Pablo está en una cárcel de máxima seguridad en Roma, con la determinación a ser ejecutado. Y estas palabras tienen mucho significado, no solo para Timoteo el discípulo, sino para cada uno de nosotros, que somos los otros Timoteos, entre comillas, es decir, los discípulos de Cristo, que debemos tener en cuenta con mucho cuidado. En esta frase que hemos leído, lo primero que encontramos, lo que dice la palabra de Dios. Retén la forma de las sanas palabras. Timoteo ya tenía las enseñanzas del apóstol Pablo. Conocía el modelo por el cual guiarse y del cual no debía apartarse. Al decir, retén la forma de las sanas palabras. Está la idea que se usaba de alguien que calca con exactitud los contornos de un modelo que tiene debajo. La recomendación es que Timoteo sea fiel en la precisión de entender y guardar la palabra de Dios. No añadirlo, no quitarlo, no apartarse a derecha o a izquierda de la sana doctrina, de la doctrina de los apóstoles.
Es el aliento de Pablo a Timoteo para que sea fiel en el cuidado de la doctrina de los apóstoles. Dicho de otra manera, Timoteo tenía el gran privilegio y la responsabilidad de ser leal al contenido de la palabra de Dios durante la práctica de la palabra y mediante su predicación o enseñanza de la misma. Ya que la Iglesia y los seguidores de Cristo estaban sufriendo, como ya hemos señalado el domingo pasado, una persecución por Nerón, el emperador romano. Y esto era aprovechados por algunos que querían posicionarse con sus herejías en el interior de la Iglesia. En nuestros días, cuán urgente es tener en cuenta este consejo de Pablo a Timoteo. Veamos algunos ejemplos. Hay muchas versiones o traducciones que intentan decir que son la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que distribuyen el grupo religioso, los testigos de Jehová. Ellos, en su estrategia, traen y te entregan en tu propia casa y de manera gratuita un ejemplar del llamado traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Y quienes lo reciben muchas veces se alegran porque consideran que es la palabra de Dios. Consideran que es la palabra de los apóstoles de Jesús. Lamentablemente no es así. No está en su contenido original, por ejemplo, todo no está de acuerdo a su contenido original en lo referido a la divinidad de Jesús, y menos del Espíritu Santo como Dios. Por lo tanto, si usted lo recibe, puede tenerlo como algún libro de consulta, pero no como la palabra de Dios. Algunos inclusive han cuestionado una versión en un lenguaje más moderno y popular que muchas veces nosotros leemos de la Biblia, señalando que su traducción favorece a un espíritu homosexual en alguna parte. Pero no nos preocupemos, amados hermanos y amigos. Por eso, en el uso de la palabra de Dios, debemos tener como base una traducción bíblica que nos inspire confianza y seguridad. Una de ellas es la de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Cómo es esto? Conocido como la Reina Valera, ya que es Casidoro de Reina en 1569 quien traduce la Biblia, la llamada Biblia del Oso, y Cipriano de Valera realiza la revisión de la Biblia del Oso en 1602. Y a ello se le conoce como la Biblia Reina Valera, apellidos paternos de los dos traductores. Claro, está en que en esta versión hay términos que muchas veces no parecen palabras modernas, o tal vez palabras que por nosotros podamos entrar con mucha empatía o de manera amigable. Por ejemplo, la palabra expiación, redención, justificación, nacer de nuevo, entre otros, que tal vez ya no pueden ser agradables al oído moderno. La razón para la insistencia del apóstol Pablo en guardar la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, es porque esta palabra de Dios tiene facultad y poder para hacer grandes cosas en la vida de la persona. Sanidad espiritual, sanidad mental, sanidad emocional, físico y dar vida. En contraste con aquellas enseñanzas de los falsos maestros, como dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, del 3 al 5, que dice la palabra de Dios, léalo conmigo.
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Muy directo el apóstol Pablo. La fe y el buscar a Dios como una fuente de ganancia o búsqueda de sus propios intereses. Y lo que dice, apartarse de ellos es la recomendación. En segundo lugar, en el texto que hemos leído de segunda carta a Timoteo, versículo 13, la parte A. La palabra que de mí oíste. Lo que Timoteo debía retener y enseñar era exactamente aquello que había recibido del apóstol Pablo. Esto es la doctrina de los apóstoles, es la sana doctrina. De allí que concluimos que cualquier predicador que quiera ser fiel al Señor Jesucristo debería retener las verdades que enseñaron los apóstoles. Para entender mejor esta carta, no olvidemos el contexto de la iglesia. La presión de las herejías eran fuertes, con intención de penetrar a la iglesia, como ya hemos dicho, y existían muchos falsos maestros. En este contexto, el apóstol Pablo hace estas exhortaciones y esperaba que Timoteo no permita que las falsas doctrinas menoscaben la verdad de Dios. Hoy en día hay muchas herejías de las cuales debemos tener mucho cuidado. Ustedes saben la aparición de apóstoles y profetas, que supuestamente tienen revelaciones de Dios. Y justamente allí está el punto de quiebre, en las revelaciones, para que empiece a multiplicarse las herejías. Debe estar claro y clarísimo que después de los apóstoles de Jesucristo ya no hay más revelaciones, ya no hay más doctrinas nuevas, tampoco no hay más apóstoles y profetas. Es otra cosa si nos referimos a los dones ministeriales, que hay pastores, evangelistas, apóstoles, profetas y entre otros. Y en nuestra interpretación debemos ser totalmente bíblicos. Por ejemplo, Primera de Corintios 14, del 1 al 3, nos ayuda en la definición del don de profeta. Por eso hay que leerlo, y léalo conmigo y con mucho cuidado, solamente los versículos 1 y 3. Dice la palabra de Dios: seguid el amor, procurad los dones espirituales, subráyelo, pero sobre todo que profeticéis. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Cómo dice el texto bíblico? Sobre todo que profeticéis. Quien profetiza no es quien tiene nuevas visiones o revelaciones de Dios, sino como dice el texto literalmente, el que profetiza ayuda de manera eficaz en el desarrollo espiritual de la iglesia, cumpliendo 3 funciones. Léalo allí. Primero, edificando a la iglesia. Segundo, exhortando a la iglesia. Tercero, consolando a la iglesia. Pero ¿cómo? Conforme a la palabra de Dios y de manera cristocéntrica. Dicho de otra manera, ¿qué es profetizar? Es la palabra de Dios pertinente y contextualizada para hoy. Pero en absoluto hay ninguna nueva revelación y tampoco habrá. El cristiano que persevera en la sana doctrina tiene discernimiento y contrasta con claridad con el error y la herejía.
De allí que se hace indispensable esta exhortación del apóstol Pablo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes. Amado y amada, la palabra de Dios no cambia. Tampoco se puede renovar o modernizar. Son principios de vida que se mantienen firmes en todo tiempo, en cualquier cultura. Por ello nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿se recuerda de Mateo 24:35? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. Le animo a nunca apartarse de la centralidad de la palabra de Dios. Nunca se aparte de la centralidad de la doctrina de los apóstoles. Estamos viendo fieles a Dios en tiempos de adversidad. En primer lugar, estamos viendo aferrado a la palabra de Cristo en la adversidad. Y hemos visto también lo que debería aferrarse Timoteo. Ahora veamos cómo debía aferrarse a la palabra de Cristo. El cómo. ¿Dónde lo encontramos? En la segunda parte del versículo 13. Dice la palabra de Dios: en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Clarísimo. Es clave la recomendación del apóstol Pablo. Una vez que se ha definido qué es lo que se debe retener, le indica a Timoteo la manera en que se debe llevar a cabo. Le dice: en la fe y amor que tiene en Cristo Jesús. Vayamos viendo parte por parte. En la fe, en la confianza en creer a las promesas de Dios, en creer sus dichos es clave, ya que la palabra de Dios dice, ¿se acuerda usted de Hebreos 11:6? Léalo conmigo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es, que la fe se expresa en guardar la palabra de Dios. Y de manera concreta es fortaleciendo una relación de intimidad con Dios. Sí, fortaleciendo una relación de intimidad con Dios. Y en esta relación el creyente pone en práctica la palabra como la oración. Y por otro lado, Dios afirmando su palabra en nuestro corazón. Cuidado, no es fe bíblica solamente un conocimiento académico y racional de la palabra de Dios. O creer que creo, sino fe en Dios es relación con Dios guardando su palabra. Nunca lo olvide. Fe en Dios es relación con Dios guardando su palabra. También dice en amor. Significa que por amor a Dios guardamos su palabra, con el mismo amor que Dios ha depositado en nuestros corazones. Además, el amor a Dios se visibiliza de manera concreta en nuestro actuar, en nuestro amor al prójimo. Significa que por amor a Dios debemos entonces identificarnos con nuestro prójimo. Y no solo identificarnos con nuestro prójimo, aún con nuestro enemigo. Como dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y usted lo sabía, pero es necesario recordarnos de manera continua. Amado y amado, esto es muy lindo y desafiante. ¿Cómo deberíamos aferrarnos en la palabra de Cristo? En una relación con Dios por amor, en una intimidad con Dios por amor. Esto es, tener nuestros devocionales por amor a Dios, estudiar la palabra de Dios por amor a Dios, practicar la palabra de Dios por amor a Dios, enseñar la palabra de Dios por amor a Dios. Está tácito nuestro amor al prójimo. Estamos viendo aferrados a la palabra de Cristo en la adversidad. Y veamos entonces cómo ahora
en realidad los recursos que Timoteo cuenta para guardar la palabra. Sí, ya habíamos visto lo que debería aferrarse y cómo debería aferrarse, pero ahora los recursos que cuenta Timoteo para guardar la palabra de Dios. ¿Dónde lo encontramos? El versículo 14. ¿Qué dice? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Aleluya. El apóstol Pablo le hace recordar a Timoteo que tiene un poderoso recurso, el poder del Espíritu Santo, quien mora en Timoteo, quien mora en nosotros, quien mora, sí hemos dicho, en la vida de Timoteo, quien le ayuda en el cuidado de la preciosa verdad de la palabra de Dios. Según la versión que estamos leyendo, la Reina Valera del 60 dice, guarda el buen depósito. Aquí se refiere al mensaje del Evangelio, que le había sido encargado a Timoteo, que ha de considerar tanto en la práctica del Evangelio, predicación del Evangelio y la enseñanza doctrinal de la palabra de Dios, como dice en 1 de Timoteo 1:3. Cuando partí hacia Macedonia, léalo conmigo la palabra de Dios. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que pararas a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Ante una tarea de tal envergadura, nuestras propias fuerzas o estrategias son insuficientes. Y nuestro Dios lo sabe perfectamente. Así que Dios mismo nos ha capacitado con los recursos más que suficientes para hacerlo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, con nosotros. Hoy es una responsabilidad que recae sobre nosotros, en la que debemos mostrar toda diligencia y cuidado para que el Evangelio, esto es la palabra de Dios, no sufra ninguna pérdida o pueda ser adulterada por medio de alguna herejía que lo pervierta. De allí que la urgencia y el reto para ti y para mí, hermano, de que podamos ser cuidadosos con el conocimiento y el estudio de la palabra de Dios. Y también cuidadosos en guardar y poner en práctica la palabra de Dios. Y con mayor razón cuidadosos en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y cuidadosos en la enseñanza de la doctrina de Cristo, de la doctrina de los apóstoles. Amado y amada, la historia nos muestra que muchas de las herejías que se introdujeron a la iglesia fueron por hombres y mujeres, quienes confiaron, consciente o no, en sus propias ideas, antes que en la palabra misma de Dios y en la guía del Espíritu Santo. Para enseñar la sana doctrina revelada por Dios en las Escrituras. Como en nuestros tiempos tenemos congregaciones enteras, llenos con la teología de la liberación, con la teología de la prosperidad. Y usted dirá, ¿qué es eso, pastor? Veamos uno de ellos. Algunos botones de la teología de la prosperidad. Escúchelo con cuidado. La teología de la prosperidad es muy sutil. No niega directamente ninguna de las verdades fundamentales de Cristo. Hasta allí está bien. El problema de la teología de la prosperidad no es lo que dice, pero sí es lo que no dice o deja de decir. Escúchelo. No es lo que dice, pero sí es lo que no dice o deja de decir. Veamos. Es cierto cuando dicen que Dios tiene placer en bendecir a sus hijos con bendiciones materiales. Pero se equivoca cuando deja de decir que cualquier bendición que viene de Dios es solamente por gracia y no un derecho que nosotros tenemos, el cual podemos exigirle a Dios. Es cierto cuando dicen que podemos pedir a Dios bendiciones materiales, pero se equivoca cuando deja de decir que Dios tiene el derecho de negarlas, porque Él sabe lo que hace, sin que esto sea una falta de fe
o fidelidad por parte del discípulo o del creyente. Es cierto cuando dicen que debemos confesar y declarar en forma positiva que Dios es bueno, que Dios es justo y poderoso para darnos todo lo que necesitamos, pero se equivoca cuando deja de decir que estas declaraciones positivas no tienen ningún poder en sí mismas para hacer que Dios actúe o nos bendiga materialmente. Es cierto cuando dicen que Dios hace milagros y multiplica el aceite de la viuda, pero se equivoca al dejar de decir que no siempre será la voluntad de Dios realizar milagros para atender nuestras necesidades materiales, y que en la mayoría de las veces Él nos quiere bendecir materialmente a través de nuestro trabajo duro, honesto y constante. Es cierto cuando identifica los poderes malignos y demoníacos detrás de la opresión humana, pero se equivoca cuando deja de identificar otros factores que oprimen al hombre. ¿Cómo qué? Como el pecado, la corrupción, la deshonestidad, las ganancias ilícitas, las mentiras, las injusticias, cada una de las cuales se pueden combatir no con la expulsión de demonios, sino con cambios concretos en el ámbito social, político y económico por la obediencia a la palabra de Dios. Es cierto cuando dicen que Dios recompensa la fidelidad, pero se equivoca cuando deja de decir que a veces Dios permite que los fieles sufran mucho aquí en este mundo, como el apóstol Pablo que estamos desarrollando. Es cierto cuando enseñan que Dios recompensa con bendiciones materiales a aquellos que lo aman, pero se equivoca cuando deja de decir que el sufrimiento, pobreza, dolor, prisión y angustia han sido experiencias de muchos siervos fieles de Dios. Es cierto cuando nos anima a buscar una vida material, pero se equivoca cuando deja de decir que la pobreza no es una señal de infidelidad y tampoco la riqueza una señal de aprobación por parte de Dios. Hemos dicho el espíritu de la teología de la prosperidad de muchas maneras para que se nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Amado y amada, qué reto y desafío para ti y para mí de rendir nuestras vidas a Dios, obedeciendo sin titubeo la palabra de Dios y siendo llenos del Espíritu Santo. Así mantenernos en la pureza de la palabra de Dios y la doctrina de los apóstoles. Estamos viendo fieles a Dios en tiempos de adversidad. En primer lugar, hemos visto aferrados a la palabra de Cristo en la adversidad. En segundo lugar, lo que encontramos es perseverar fieles a Cristo en la adversidad. Perseverar fieles a Cristo en la adversidad. Estos versículos del 15 al 18 pueden parecernos irrelevantes en relación con el hilo de pensamiento que Pablo está desarrollando. La clave para entenderlo está en el hecho de que Onesíforo no se avergonzó del encarcelamiento de Pablo, que es un excelente ejemplo a seguir por Timoteo. Timoteo probablemente estaría en Éfeso cuando Pablo escribe esta carta, ya que se menciona dos casos, negativo y positivo, de personas de esa zona que Timoteo conoce bien. Veamos entonces, en primer lugar, el peligro de abandonar la fe en Cristo en la adversidad. El peligro de abandonar la fe en Cristo en medio de la adversidad. Versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, dice el apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo hace recordar a Timoteo lo negativo del actuar de líderes de la iglesia de la provincia romana de Asia. Y por el libro de los Hechos de los Apóstoles sabemos que Pablo fue quien predicó a Jesucristo por toda la provincia de Asia. Él estuvo 3 años en Éfeso, capital de dicha provincia, y desde su predicación
Desde allí, sí, desde Éfeso, su predicación del Evangelio hizo que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyesen el Evangelio del Señor Jesús, Hechos 19:10. Esto significa que el apóstol ejerció una profunda influencia espiritual con la palabra de Dios sobre esta región, llegando incluso a tener amigos entre las autoridades y gobernantes de Asia. Lo concreto es que muchos abandonan a Pablo cuando los necesitaba más. No sabemos si este abandono incluía también su alejamiento de la palabra de Dios que Pablo les enseñó, o solo un abandono a la persona del apóstol Pablo por las amenazas difíciles que atravesaba. Es probable que ambas cosas ocurrían, ya que el dolor y suma preocupación del apóstol Pablo es por la sostenibilidad y la continuación de la extensión del reino de Dios, ya que el alejarse de la palabra de Dios tenía como consecuencia inmediata el abandono de la misión de Dios. Además, si hubiese un fervor espiritual en estos líderes de la iglesia en Asia, por más persecución y amenazas que tendrían o que hubiese contra Pablo y sus colaboradores más cercanos, estos tendrían que identificarse con Pablo en sus necesidades, ya que Pablo era uno de los más importantes representantes de la iglesia cristiana en aquellos días. Amado y amada, tenemos dos enemigos en el camino que pueden debilitar y enfriar nuestra fe viva en Cristo. El primero son los temores y miedos a causa de las adversidades y circunstancias difíciles de la vida. Y el segundo son las confusiones a través de las doctrinas falsas o herejías que estamos viendo en todo este primer capítulo de Segunda de Timoteo. En ambos casos tenemos la fortaleza de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, para librarnos de los temores y miedos. Como dice la misma palabra, el perfecto amor echa fuera el temor. Además, tener claridad en la doctrina de los apóstoles y guardar la palabra de Dios nos librará de enredarnos y confundirnos en la fe. Por el contrario, nos reafirmaremos en convicciones que comprueban el poder de la palabra de Dios en cada área de nuestras vidas. El hecho que el apóstol Pablo mencione a Figelo y Hermógenes, estos dos personajes, sugiere que Timoteo los conocía. Pero lo más triste de estos hombres es que hayan pasado a la historia como quienes abandonan la misión de Dios. Sí, hayan pasado a la historia, que está en la historia bíblica, como quienes abandonan la misión de Dios. Este hecho debe despertarnos y alentarnos a quienes estamos en el camino de Cristo, a tener mucho cuidado, sí, mucho cuidado, y no decaer en la fe, a no decaer en el vigor de la palabra de Dios, a no debilitarnos en el servicio a Dios, y peor aún, no alejarnos de los caminos de nuestro Dios. Nunca lo olvide, Figelo y Hermógenes no son los ejemplos a seguir. Figelo y Hermógenes no son los ejemplos a seguir. Por el contrario, de esas experiencias negativas, aprendamos a cuidar nuestra fe en Cristo y compromiso con el reino de Dios. Así también, ayudemos a muchos Figelos y Hermógenes de hoy a que se vuelvan al Señor y se fortalezcan en el amor de Dios y su Espíritu Santo. Estamos celebrando la Pascua, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en estos días y de manera particular hoy, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ayudemos a muchos a reconciliarse con Dios y a afirmarse en su palabra y también en la misión de Cristo el Señor. Estamos viendo fieles
en tiempos de adversidad y de manera particular perseverar fieles a Cristo en la adversidad. Y en esta parte, en segundo lugar, fieles a Cristo, como decimos, en medio de la adversidad, versículos del 16 al 18. Léalo conmigo la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces se confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aleluya. Ya sabemos que las adversidades de la vida son medios que nos prueban para ver cómo está nuestra fe y convicción en Cristo, y cernir a los cristianos auténticos y verdaderos. En estos versículos se destaca el carácter de un auténtico cristiano y la nobleza en su actuar, evidenciando sus convicciones en Cristo. ¿De quién estamos hablando? De Onesíforo y su familia. Onesíforo y su familia. Onesíforo significa portador de ayuda, y vivió de acuerdo con el significado de su nombre. Vemos que Onesíforo estuvo dispuesto a asumir riesgos personales con su familia por la causa del Evangelio de Jesucristo, y se identificó con el apóstol Pablo, ya que se resalta tres aspectos importantes en el accionar de Onesíforo frente a la persecución que sufría el apóstol Pablo. Veamos de manera bastante rápida. Primero, animó a quienes sufren por causa de Jesucristo. Pablo reconoce que Onesíforo le había dado aliento y apoyo cuando estuvo encarcelado, en medio de las amenazas y persecuciones. En sus muchas visitas, dice, Onesíforo confortó a Pablo, seguramente dándoles ayudas concretas, como el suministro de comida, de abrigo, ya que en esos tiempos los encarcelamientos en los encarcelamientos cada uno tenía que proveer su alimentación. Y Pablo, aun siendo apóstol de Jesucristo, necesitaba ayuda y ánimo de sus colaboradores. En segundo lugar, lo que encontramos en el texto, nunca se avergonzó de los servidores de Cristo. Pablo reconoce que Onesíforo jamás se avergonzó del apóstol Pablo, y de manera particular no se avergonzó de Pablo encarcelado y en cadenas, y con sentencia de pena de muerte, ya que identificarse con Pablo en aquellos días era muy peligroso por la persecución a cristianos por Roma. Por el contrario, para Onesíforo el encarcelamiento de Pablo fue una razón para que con toda su familia estuvieran con mayor urgencia y más cerca del apóstol Pablo. Estamos seguros también, más fervientes en su fe y piedad delante de Dios. Lo que encontramos en tercer lugar, perseveró hasta lograr el objetivo en la causa de Dios. Onesíforo se identificó totalmente con los sufrimientos del servidor de Dios, ya que Pablo reconoce que cuando Onesíforo vino a Roma, le buscó por todas partes hasta ubicarlo. Sí, le buscó por todas partes hasta ubicarlo. Seguramente el apóstol Pablo estaría en extrema seguridad, un lugar más seguro y totalmente aislado y escondido por los militares, en este caso, por los responsables de la cárcel de Nerón en Roma. Entonces, Onesíforo logró vencer todos los obstáculos, lo que muestra su valentía y empeño para localizarlo, ya que el apóstol Pablo dice, y me halló, y no era fácil ubicarlo y ayudarlo, como hemos dicho. Amados y amadas, Onesíforo y su familia son un excelente ejemplo como seguidores de Cristo, a diferencia de los demás en Asia.
Ellos se distinguieron por su valentía en Cristo y su fidelidad a la misión de Dios en los momentos más adversos y de persecución por su fe. En ese mismo espíritu te toca y me toca. Algunas acciones concretas. Vayamos enumerándolos. Primero, me toca y te toca. Primero, animar y alentar a quienes pueden estar pasando pruebas por causa del Evangelio de Jesucristo, por más que esto nos cueste persecución. Segundo, identificarnos con las necesidades de los servidores de Cristo o miembros de la Iglesia, hospedando, proveyéndoles alimentos y abrigo por alguna emergencia en su vida. Tercero, visitar a hermanos que están en la cárcel, sean estas causas justas e injustas. Cuarto, orar y visitar y ayudar a los de la fe que pueden estar enfermos. Claro, ahora tal vez por el coronavirus no se puede, pero hay otros medios virtuales, de formas de estar cerca de ellos. Quinto, incluir a toda la familia nuestra. Sí, a toda nuestra familia, como Onesíforo en la extensión del Evangelio y el servicio a Dios. Sé que puede parecer muy sectario ayudar primero a los de la fe, pero eso es lo mínimo que podemos hacer, aunque Dios y su palabra nos convoca a ayudar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y aún amar a nuestro enemigo. Dios te está llamando en medio de las pruebas y adversidades a permanecer fiel a su palabra, fiel a la doctrina de los apóstoles, sin apartarnos ni a izquierda ni a derecha, y que las consecuencias del coronavirus y otras enfermedades que podemos estar sufriendo, en vez de debilitar nuestro compromiso con Dios, nos fortalezca, porque todo esto pasará. Y además, es un examen de Dios a nuestro compromiso con Él, todas las adversidades y todas las pruebas. Y estamos llamados a que debemos aprobar. ¡Ánimo! A levantarse y a esforzarse en la misión de Dios. Oremos. Padre amado, Dios todopoderoso, el alto, el sublime, el que vives, el que reinas, el que eres Señor y Rey del coronavirus, el que eres Señor y Rey de los cielos y los cielos, sabiendo que la tierra es estrado de tus pies, sabiendo que nosotros los humanos somos menos que la nada delante de ti, pero sabiendo también que tú nos amas con amor eterno. En esta mañana te adoramos, en esta mañana te bendecimos. Gracias por tu amor eterno para con nosotros, pero amor real, amor identificado en la historia. Padre querido, ayúdanos por tu Espíritu Santo, por tu palabra, a serte fieles en todo tiempo y de manera particular, ayúdanos a serte fieles en tiempos de adversidad. Aferrarnos a tu palabra, aferrarnos a Cristo, aferrarnos a la doctrina de los apóstoles en tiempos de adversidad. Y ayúdanos a perseverar fieles en la misión que tú nos has confiado también, de extender tu palabra, de ser, Señor, tus instrumentos para la causa del Evangelio de Jesucristo. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén.